Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos en la fe que están a esta hora conectados. Queremos que usted tenga una buena tarde al calor de la palabra del Señor y que realmente pueda entender el mensaje de salvación, porque de eso es lo que estamos hablando, no de religión, sino de salvación, de cómo la persona puede escapar de la condenación eterna. Estamos estudiando en el libro del Evangelio de Lucas y en el capítulo 4 y vamos a leer nuevamente el versículo 14. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Deseamos que la lectura de la palabra del Señor sea de mucho beneficio para todos nosotros en esta tarde. Vamos, antes de continuar, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos una vez más dar gracias por esta oportunidad nueva que nos das de leer las Escrituras a través de este medio de comunicación social y que llega a muchos oídos que ni siquiera nosotros sospechamos. Pero sabemos que tú tienes tus propósitos para con cada ser humano, con cada persona, y es tu deseo que todos conozcan la verdad y tengan la oportunidad de llegar a recibir a Cristo como su Salvador personal. Que el Espíritu Santo
en esta tarde pueda quitar la venda de los ojos de las personas y puedan ellos, dejando de lado todo tipo de quehaceres, religiones y otros compromisos, puedan enfocarse en lo que es el destino eterno de sus almas, dónde van a pasar la eternidad, cuál va a ser el resultado de presentarse delante del Dios Santo. Nuestro Dios, queremos pues pedir por los amigos que escriben, hay amigos y hermanos que tú bien conoces, que escriben al programa y piden oración por sus diferentes necesidades. Y confiamos, como ellos confían, en tu poder para ayudar, para realizar las cosas que tú deseas hacer en cada uno de ellos. Si están enfermos, puedas devolverle la salud, si es tu voluntad así. Si están sin trabajo, que también puedan encontrar una ocupación. Y si tienen otros problemas en sus vidas, que también puedan llegar a tener solución. Nuestro Dios, queremos pues que el Espíritu Santo pueda en esta tarde llegar con el mensaje al corazón de alguna persona. Sabemos que la cuantificación que tú haces de las almas no es conforme a lo que nosotros pensamos, porque para ti un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Así, Padre amado, queremos ahora pedir también por don Raúl, por señora Gina, por sus hijos, por los que le colaboran aquí en el canal. Especialmente rogamos por señora Gina, que tiene sus problemas de salud también, para que tú seas propicio y le ayudes en cada momento y que ella pueda estar tranquila. Queremos pues ahora quedar encomendados a ti y encomendar también el resultado de esta nueva predicación, de este nuevo anuncio, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Veníamos considerando, para que usted pueda hacerse un cuadro imaginativo en esta tarde, al Señor Jesús estando en Nazaret, donde allí se crió, como ya lo hemos mencionado. Era un lugar que para muchos era muy despreciado. Y en ese sentido también llamaron al Señor Jesús Nazareno, porque consideraban que Nazaret era muy malo, que nada bueno podía salir de allí. Pero lo mejor salió de allí, porque el Salvador del mundo estuvo presente en aquel lugar, y aquel lugar fue testigo, y fueron testigos de la presencia de el Dios que tomó forma humana para salvar a la gente del castigo por su pecado. Así el Señor lee, como vimos en el profeta Isaías, en donde estaba escrito con 700 años antes, acerca de lo que iba a ser la venida de el Mesías, cuál eran algunas de sus funciones o misiones que él iba a cumplir. Y como hemos leído, él venía para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Como vimos, él nunca dejó de lado, nunca pasó de largo ante la necesidad de alguien que se acercó a él pidiendo misericordia, solicitando la ayuda, la guía, la dirección y la sanidad. Mucha gente recibió sanidad, pero no recibieron salvación porque no la pidieron, no reconocieron su condición de pecadores delante de Dios, no confesaron
a Dios sus pecados pidiendo salvación. Así el Señor dio vista a los ciegos, como vimos, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Fue la respuesta que el Señor envió a Juan el Bautista cuando estaba próximo a la muerte, a través de los hombres que él envió a preguntar. Pero el Señor, dice él, que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Así podemos ver nosotros también a través de esta lectura que cada cosa que él mencionó, también él mismo la sufrió en carne propia como el hombre perfecto. El gran sanador del cielo, de él había profetizado, como ya lo hemos mencionado, pero hay varias profecías en el libro de Isaías, y él había profetizado que venía a sanar a los quebrantados de corazón. Y el Señor experimentó en su propio corazón el quebranto, el dolor, cuando él estaba sobre el madero, allí en la cruz, cuando él estaba pagando los pecados que él nunca cometió, que nunca hizo, sino los pecados que nosotros los humanos cometimos y que por ellos los hombres están bajo el juicio de Dios. Y el Señor Jesús vino para liberarnos, pero podemos ser liberados de ese castigo, de ese juicio, solamente al apropiarnos de la obra del Señor Jesús, no por seguir una religión, no por ir a una iglesia, no por el mero leer la Biblia como una forma de entretenerse, sino con un corazón contrito y humillado, acudiendo al Señor para que Él realmente le perdone por su muerte en la cruz. Así el profeta dice que Él fue el hombre, el varón de dolores y experimentado en quebrantos. Y el salmista también había escrito de Él en el Salmo 69 y 20, él dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Así vemos cómo el compasivo varón de dolores, él podía entrar de lleno en el dolor de los quebrantados de corazón. Él podía compadecerse. Él podía compadecerse de estas necesidades de la humanidad. Así, Él vino para dar libertad a los cautivos, a aquellos que estaban cautivos bajo el dominio de Satanás, esclavos del pecado. Y el mismo que vino a liberar a los presos, él mismo tuvo que ser también apresado por los hombres para ser llevado a juicio. Él mismo tuvo que sufrir, y también estaba escrito a través de el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 8, donde el profeta escribió 700, como dije, 700 años antes por lo menos, por cárcel y por juicio fue quitado, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Así el Señor, como cautivo de los hombres crueles a los que Él se entregó voluntariamente, porque sabemos nosotros que Él, si hubiera querido, Él bastaba una sola palabra para que todos hubieran desaparecido de la escena. Pero
Él tenía que cumplir con aquella misión que el Padre le había encomendado. Él siempre mencionó que Él iba a cumplir esa voluntad. Él usó varias figuras para referirse a ello. Él dijo en una oportunidad a sus discípulos: una comida tengo que comer, y es que haga la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Así el Señor sabía, Él estaba muy claro que tenía que cumplir con el propósito divino de ir a juicio, ser enjuiciado por hombres pecadores. Le llevaron al palacio del sumo sacerdote y dice la palabra del Señor, y vendándole los ojos le golpeaban. Le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Eso aquí mismo escribe el evangelista Lucas en el capítulo 22 y versículo 64. Así, él tuvo que sufrir este tratamiento que el hombre le dio tan humillante, tan despectivo, pero él lo hizo de buena voluntad. Él lo hizo por ese amor incomparable que mostró hacia pecadores perdidos, porque de tal manera pudo escribir Juan las palabras que el Señor expresó a Nicodemo. De tal manera Dios amó. ¿A quién amó Dios? ¿A ti, amigo? ¿Te amó a ti? Me amó a mí. Amó a todos los seres humanos que salimos como creación suya, que llegamos a este mundo trayendo la herencia de Adán, una naturaleza corrompida, caída, que nos llevaba y nos lleva a la condenación eterna. Pero el Señor sintió esa compasión de tal forma que la palabra del Señor nos enseña que Él, aun siendo Dios, no estimó aquello como cosa a que aferrarse, sino más bien Él se despojó de todo aquello para de esta manera ser la víctima inocente sobre quien serían cargados los pecados tuyos y los pecados míos. Eso podemos considerar, querido amigo, en las figuras que encontramos allí en Levítico, en una de ellas en donde el hombre que ofrecía un sacrificio a Dios, un carnero, ponía sus manos sobre la cabeza del carnero y confesaba sus pecados sobre él. Y él se llevaba los pecados lejos. Y otro carnero era muerto por esos mismos pecados. Así, aquí el Señor, Él está para cumplir con una sola ofrenda, a ser santos, a pecadores perdidos, llegar a darles el privilegio de entrar en la familia de Dios. Amigo, ¿tú eres un hijo de Dios? La gente tiene un concepto equivocado. Piensan que por ser seres humanos son hijos de Dios. No es así. La palabra de Dios nos enseña que el Señor vino a este mundo que le pertenecía a Él, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron porque Él llegó al pueblo de Israel. Más dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio el derecho, la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero cuando una persona
llega a pertenecer a una familia, si nosotros lo vemos y ponemos un ejemplo en lo que es la adopción de niños en este tiempo, vemos que tienen que cumplirse ciertos requisitos y que la ley luego puede declarar que un niño es hijo de fulano de tal porque él le adoptó, le dio su apellido y le sacó del lugar donde estaba y le trae ahora a su hogar a vivir con él, a formar parte de esa familia. Así también los creyentes hemos sido adoptados como hijos de Dios cuando, dándonos cuenta que por nuestros pecados íbamos rumbo a la condenación eterna, entonces nos dimos cuenta que también nada podíamos hacer nosotros mismos para obtener el favor de Dios. Y acudimos a Dios, confesamos a Él nuestros pecados y pedimos por salvación. Y Dios, que es fiel a su promesa, quien dice que al que a Él viene no le echa fuera, Él nos recibió. Y ahora somos participantes de la naturaleza divina porque el Espíritu Santo nos hizo nacer de arriba, nos dio una naturaleza nueva. Y con esta nueva naturaleza nosotros somos participantes ahora de la familia de Dios. ¡Qué tremendo privilegio! Un privilegio que obviamente no se puede conseguir absolutamente por ningún otro medio, sino es solamente a través de la muerte del Señor Jesús, el cual fue levantado entre el cielo y la tierra, fue sepultado y resucitó triunfante, venciendo a la muerte y a todos los que se oponían al plan eterno de salvación. ¡Qué maravilla, querido amigo, que esta seguridad de que tenemos vida eterna y que no pereceremos jamás, no es una seguridad que descanse en lo que somos nosotros como hombres, como seres humanos, sino descansa en la obra del Señor Jesús. Es Él el que dice en su palabra: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Y somos puestos tanto en la mano del Hijo como en la mano del Padre. Y el Señor Jesús dijo: nadie los puede arrebatar. Así la seguridad, querido amigo, no es una seguridad en nuestros esfuerzos, en nuestra forma de ser, en nuestra conducta, sino la seguridad la tenemos plenamente en la palabra del Señor Jesús. Nosotros le creemos a Dios. No solamente creemos en Dios, sino que le creemos. Nos apoyamos y nos aferramos con toda nuestra fuerza a lo que el Señor Jesús ha dejado establecido, no a razonamientos de hombres, no a razonamientos humanos, sino a lo que la palabra del Señor dice. Así estábamos considerando cómo el Señor, con buena voluntad, Él pudo sentir el dolor en su propio cuerpo. Él sentía una profunda compasión por aquellos que eran físicamente ciegos y también por aquellos que Satanás había cegado espiritualmente, como leemos en la palabra de Dios, en los cuales, dice el apóstol Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio y escapen de la condenación. Eso, el diablo se asegura de eso porque él ya está condenado y él no quiere ir solo a la condenación, sino llevar a muchos con él. Así, todos los que
le conocen y le aman pueden dar gracias a Dios por el momento en que recibimos esa vista espiritual, en que nuestros ojos fueron abiertos espiritualmente y podemos ver la hermosura de aquel que vino para rescatarnos, de aquel que dice la palabra de Dios refiriéndose a su persona: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y Él vino, sin embargo, para salvarnos de la perdición eterna. La pregunta para usted, mi amigo, y fíjese que no lo estoy preguntando si usted es evangélico, católico, mormón o de cualquier tipo de religión. Usted goza del perdón de sus pecados, tiene la certeza de que ha sido salvado por la gracia de Dios, que usted tiene el futuro asegurado para su alma por toda la eternidad, que usted puede decir con toda claridad que no va a la condenación eterna. Y esto porque aquel que vino a liberar a los oprimidos sabía que Él sería molido por nuestros pecados, como está escrito en Isaías 53. Así millones de las víctimas quebrantadas por el pecado y Satanás han sido libertadas por el gran libertador, el Señor Jesucristo. Así, al entregarnos esta seguridad, esta certeza, que gracias a ese sacrificio todo suficiente podemos nosotros decir, y como es nuestra experiencia, porque yo no podría venir a decirte, amigo mío, que el Señor, que el Dios salva, que Dios perdona, si yo no tengo el perdón de mis pecados, si yo no tengo la certeza de que voy a la gloria por toda la eternidad gracias a la muerte de Cristo. Porque tengo esa experiencia, es que la puedo transmitir a tu persona, ya que nosotros hemos recibido de gracia y también de gracia debemos entregar este mensaje para que tú puedas tener paz, tranquilidad en tu corazón. Y esa paz la vas a lograr únicamente cuando tengas completa certeza de que el juicio de Dios por tus pecados ya no pende sobre ti, sino que lo sufrió el Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Muy bien, el pasaje continuaba diciendo que Él venía a predicar el año agradable del Señor. Esto debería ser entendido como el tiempo en que se muestra un gran favor a los hombres cuando se ofrece una bienvenida a los pecadores, cuando se está anunciando esta salvación, este perdón de pecados en forma gratuita. Porque, querido amigo, el tiempo de la gracia, vale decir, el tiempo en que Dios ofrece esta salvación, puede terminar en cualquier momento. Ya sea, puede terminar para uno en forma individual, porque o sufre una enfermedad incapacitante que ya no le permite discernir, pensar, y ya no puede escoger. Y obviamente lo que antes escogió, eso va a ser lo que va a recibir por la eternidad, porque Dios no es un Dios injusto. Él es un Dios justo, es un Dios lleno de amor y misericordia, pero también es un Dios justo. Y Él es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra de Dios, y Él no tendrá por inocente al culpable, sino más bien todo el tiempo que Dios le dio la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación
y no quiso, porque la gente no escapa de la condenación porque no quiere solamente. El Señor a Israel, dijo él, todo el tiempo tuve mi mano extendida a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el tiempo, o sea, Él le dio siempre la oportunidad. Y qué terrible es que ellos no la aprovecharon. Así, luego de leer este pasaje, el Señor enrolla el libro y lo entrega al ministro. Él no termina ese versículo porque la otra parte que continuaba en ese versículo es que él declara que también el día de la venganza del Dios nuestro. Y en este tiempo es el tiempo de la gracia, no es el tiempo en que Dios va a castigar a aquellos que no quisieron escapar de la condenación eterna. Ahora es el día de la gracia, ahora es el día de la oportunidad que Dios te ofrece, de esta oportunidad en su paciencia. Dios la ofrece para que tú puedas acudir a Él. Así, amigo, Él enrolla el libro porque, como mencionamos, no era un libro como los que conocemos ahora nosotros, sino eran pergaminos que se desenrollaban y para guardarlos se enrollaban nuevamente. Y el Señor, Él se sienta y la gente, todos los ojos de los que estaban presentes allí en la sinagoga, se posaron en Él, estaban atentos a qué iba a decir, qué iba a hacer a continuación. Y ellos se sintieron afectados por las palabras llenas de gracia y se sentían asombrados, y tal como se desarrollan los acontecimientos llenos de incredulidad, de que uno de los suyos, el hijo de José, según le consideraban, hiciese la afirmación de que esta escritura del Antiguo Testamento se había cumplido ese mismo día en la presencia de ellos. Ellos nunca pudieron, con su vista miope que ellos tenían, discernir que quien estaba delante de ellos era el enviado de Dios, el Mesías que había sido ofrecido en el mismo huerto del Edén. Imagínese, de la antigüedad que Dios ya había prometido la venida de su Hijo amado al mundo a través de una mujer virgen. Y nosotros podemos recordar allí en el huerto de Edén cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y el Señor obviamente les enjuició, y Satanás, que estaba allí en la serpiente, el Señor dijo que iba a nacer la simiente de la mujer y que iba a herir en la cabeza a la serpiente. Y nosotros leemos en el libro de Apocalipsis que Satanás es la serpiente antigua. Él usó ese animal para poder acercarse a Eva y luego a Adán, a fin de hacerles caer en desobediencia. Mucha gente tratando de imaginarse de lo que era el fruto del árbol de en medio del huerto, pero aquí se trata simple y llanamente de la desobediencia a una orden del Creador. Dios
les había provisto de todo lo que ellos necesitaban. No había absolutamente nada que no tuvieran para satisfacer sus anhelos, su hambre, todo lo que ellos necesitaban. Pero Satanás tentó a la mujer y le dijo que ellos podrían ser como dioses, sabiendo y conociendo el bien y el mal. Y aquello, por supuesto, fue lo que le llevó a quedar lejos de la presencia de Dios, porque entre la santidad del Dios, valga la redundancia, santo, y el pecado del ser humano, obviamente se interpuso la barrera que se llama pecado, y ellos fueron alejados de la presencia de Dios y trajeron todo este gran mal a toda la raza humana, porque tal como leemos en las Escrituras que por un pecado entró la muerte en el mundo a través de la desobediencia de Adán, y así por ese pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y obviamente la única solución para traer nuevamente a la comunión del ser humano con Dios es a través de una víctima inocente, y esa víctima inocente es la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús, en quien nosotros confiamos y en quien nosotros creemos, porque la palabra del Señor así nos lo enseña, que Él con un solo sacrificio, Él nos ha hecho aceptos a Dios, con una sola ofrenda, porque donde hay remisión de los pecados, ya no hay más necesidad de ofrenda por ellos. Así, amigo, nosotros te hablamos de un Salvador que vive y reina para siempre. Te hablamos de un Dios que está lleno de amor y lleno de misericordia, de un Dios que es amplio, como dice el profeta Isaías, en perdonar, pero que no tendrá por inocente al culpable. Así vemos que la gente allí en ese lugar despreciaba y miraba al Señor Jesús en forma despectiva. Y aunque Lucas relata este incidente, en primer lugar, el Señor Jesús, este que estamos viendo ahora, el Señor Jesús ya había realizado algunos milagros, como la transformación del agua en vino en Caná de Galilea. Allí eso lo podemos leer en el capítulo 2 de Juan. Había sanado al hijo del oficial del rey en Capernaum. En Juan 4 también está eso. Podemos estar seguros de esto porque Juan 4 y 54 hay algunas razones evidentes por las que Lucas narra primero los acontecimientos de Nazaret. No solo habla del pasado de el Señor muchos años antes en aquel lugar, sino que el rechazo de la realidad de sus afirmaciones acerca de sí mismo. Él fue constantemente rechazado en sus declaraciones. Y él aquí emplea esta parábola, y él dice: sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Y el Señor, él mismo interpreta el significado de esta parábola que él usa. De tantas cosas que hemos oído de que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Es lo que le estaba comentando, que
Lucas no lo menciona, aquellos milagros que previamente el Señor ya había realizado a estas alturas de su ministerio. Así, ellos simplemente habían escuchado también de aquello, pero no creían, no recibían al Señor Jesús, no recibían su palabra. No entendían su lenguaje. Así él dijo en una oportunidad, allí está relatado en el Evangelio de Juan, que ellos eran capaces de creer a los mentirosos, aquellos que inventaban algunos cuentos, algunas fábulas, pero a él que decía la verdad no le creían. Y amigo, esto es algo extraño, pero que en el tiempo nuestro es lo mismo. La gente está llana a creer cualquier tipo de cuento, cualquier falsa doctrina que no le lleve a ningún compromiso y no creen la verdad que está establecida en la palabra de Dios. ¿Cuántos hay que se aferran a esa falsa enseñanza de que deben trabajar, deben hacer obras para que Dios les considere y que de esta forma ellos puedan alcanzar la vida eterna, el perdón de sus pecados? Algunos dicen, estamos ganando puntitos, estamos ganando puntos. No, eso no es bíblico, esas son cosas que los hombres han inventado. ¿Qué cosa puede ofrecer el hombre a Dios? Muchas veces yo lo he explicado eso mismo. El Dios del cielo, haciendo un diagnóstico de la situación de los seres humanos, Él dice que el ser humano está muerto en delitos y pecados, que no ha conocido camino de paz, que cada cual se apartó por su camino, que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno. Todos a una se hicieron inútiles. Y allí Salomón dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Y eso nosotros también lo podemos aplicar a las muchas religiones que hay en este mundo y que lo único que buscan es enriquecerse en algunos casos, sacándoles dinero a aquellos que son sus miembros, los que se congregan, aprovechándose de esas cosas, pero no enseñando ni predicando el mensaje del Evangelio, haciendo el Evangelio una religión, algo que es antibíblico, porque bíblicamente el Evangelio es el mensaje glorioso de parte de Dios. Y el mismo Señor Jesús, Él mismo lo reiteró tantas veces, muchas veces. Él lo dijo con toda claridad: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En los tiempos que el Señor estaba en su ministerio, de lo que estamos ahora leyendo, había muchas falsas religiones igual. Había muchos que enseñaban falsas doctrinas. Y el Señor aquí, Él dice que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El Señor aplica unos ejemplos, dice que en los tiempos en que estaba el profeta Elías en Israel, quien había sido levantado por Dios en uno de los tiempos más tenebrosos de la historia de Israel en cuanto al culto de los ídolos de Baal, y que amenazaba con destruir la fe del pueblo,
el Señor envió sequía desde el cielo y se detuvo la lluvia por 3 años. Y había muchas viudas en Israel y había un tiempo de gran necesidad. Pero Dios envió a Elías a una viuda pobre de Sarepta, una viuda gentil. Y ella creyó las palabras del profeta y ella pudo ver y pudo disfrutar de el gran poder de Dios, porque esto es por fe. Esto es por fe en aquel que ha hecho la promesa, en aquel que ha prometido dar satisfacción a las necesidades del ser humano. También en los tiempos del profeta Eliseo, que fue el sucesor de Elías, había mucha gente leprosa en Israel. Y saben ustedes que, querido amigo, que la lepra es la enfermedad que prefigura de mejor forma lo que es el pecado y sus consecuencias. Porque cuando asomaba en la piel la lepra, ya había causado mucho daño. Es lo mismo que dijo el Señor, que de dónde vienen los adulterios, las fornicaciones, vienen del corazón y luego se llevan a cabo. Y esa enfermedad llevaba a la muerte, era una muerte segura y no había absolutamente nadie en quien pudiera sanar. Solamente Dios, a través del profeta Eliseo, pudo dar sanidad a un gentil, a Naamán el sirio, y al único que el Señor pudo dar sanidad en ese tiempo. Y si nosotros pensamos en las circunstancias que rodeaban a Israel, bueno, Naamán era un enemigo de Israel. Sin embargo, Dios, en su amor y su misericordia, Él envía a Eliseo, y este hombre pudo por fe, aunque de primera él no quería obedecer a la palabra de Dios a través del profeta, sin embargo, luego que la obedeció, él sanó. ¿Y cuál fue la orden del profeta? Ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán y tu carne te será limpia, tu cuerpo se te será limpio. Ahora, no es que en las aguas del río Jordán hubiera algún poder. E inclusive Naamán dice que los ríos que habían en su tierra eran mejores. Pero no se trataba de eso, se trataba de la fe en la palabra de Dios. Y cuando él creyó e hizo de acuerdo a lo que Dios le había mandado, la promesa de Dios se cumplió y él quedó limpio. Él quedó sano de esa lepra que nadie podía curar sino solamente Dios, que ningún hombre podía sanar. Y los hombres leprosos, en este caso él, como no era judío, él tenía libertad, pero si en Israel había una persona leprosa, no podía vivir en medio del pueblo, tenía que vivir en los sepulcros, lejos. Y si alguien se acercaba, debía de gritar inmundo, inmundo, para que la persona no se acercara a fin de no ser contagiado por esa enfermedad. Así, la incredulidad es lo que impide que Dios haga la obra de restauración en las personas. Porque, querido amigo, si una persona no quiere ser sanado, Dios no le va a sanar. Si una persona no quiere ser salvo, Dios no le va a salvar. Así vemos nosotros que
aquí en Israel estaban adorando a Baal y entonces habían rechazado a los profetas de Dios y su mensaje. Así ellos rechazaban a Él, al Dios de Israel, y habían quedado privados ellos por su incredulidad de las bendiciones que Dios podía dar y podía proveer para ellos en aquel tiempo tenebroso. Él no iba a hacer obras poderosas entre ellos. Ahora, Lucas no nos habla de la segunda visita del Señor a la sinagoga en Nazaret, que se menciona en Mateo 13:54. Pero también en esta ocasión, aunque había hecho milagros en otras partes, no pudo hacer, dice allí el relato, ningún milagro, porque la gente no creyó en él y además de eso, de no querer creer, también le rechazó. Así, amigo, ¿cuál será la actitud tuya hacia el Dios de la gloria, hacia aquel que ha mostrado tal amor por tu persona, que dice la palabra de Dios que aun siendo pecadores, Cristo murió por ti? Si tú crees en Él, si tú confías en Él para el perdón de tus pecados, para obtener la vida eterna, sí, el Dios nuestro, Él es poderoso, y si Él quiere sanar a una persona, como de hecho muchas veces lo hace, no valiéndose de terceras personas, Él lo puede hacer, pero más que la enfermedad física, lo que el Señor quiere tratar contigo y quiere solucionar es esta enfermedad mortal del pecado que te va a llevar a la condenación eterna. Amigo, ojalá que tú puedas reaccionar ahora y acudir a Cristo, y mismo en el lugar donde tú te encuentras puedes doblar tu rodilla y clamar a Dios por salvación. Así queremos que tú estés tranquilo, que ya no estés preocupado, que tengas paz, como dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Romanos, el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si el Señor lo permite, el próximo jueves continuamos con el análisis de este capítulo. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Muy bien, si el Señor lo permite, el próximo jueves continuamos. Deseamos que tenga una hermosa semana y que ojalá usted pueda tomar una determinación en cuanto a su destino eterno. Que el Señor le guarde y será hasta a la próxima.